Bienvenidos al diario de un masón puertorriqueño. Si no te has suscrito, este es el momento para hacerlo. Y quiero decirte que me puedes seguir en todas las plataformas sociales como Facebook, Instagram, Twitter y en las plataformas de audio podcast como Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Pocket Cast, entre otros. Así que tienes alternativas para cuando estés manejando o simplemente quieres descansar escuchando algo. Hoy comparto este relato porque quiero y porque puedo, gracias al gran arquitecto del universo, y está relacionado a cómo debe ser un venerable maestro. Y es que para ser un buen venerable maestro no precisa ser perfecto. Solo basta con que no sea mediocre. No precisa ser de los grados capitulares, basta con ser maestro masón de la logia. Precisa aprender y tener vocación para enseñar, principalmente con sus ejemplos. No precisa de ser un orador elocuente. Debe hablar o callar y saber elegir cada momento. Precisa saber sonreír y no tener pena de llorar por la infelicidad y el dolor ajeno. Debe conocer y reconocer sus limitaciones y hacer todo para superarlas. Para ser un buen venerable, debe tener buena disposición para el combate sin tregua contra el vicio, contra la corrupción, el crimen, el lucro fácil y sus propias ambiciones personales. Que siempre se le encuentre al lado de los enfermos y desamparados, los que estén faltos de justicia. Que respete al prójimo, independientemente del color, posición social, credo religioso o idealismo político. Que respete y preserve la naturaleza y los animales. Para ser un buen venerable debe amparar y ayudar a los hermanos, guardando como secreto de confesión su flaqueza, mas enalteciendo para todas sus virtudes. Precisa gustar y conocer profundamente la liturgia y la ritualística de todos los grados, combatiendo el oscurantismo, la intolerancia, el fanatismo, las supersticiones, los errores e invenciones masónicas. Para ser un buen venerable maestro, no debe cerrar los trabajos al golpe de mallete, para no interrumpir la osmosis de la logia. Que haga pompas fúnebres para los hermanos que partieron a Oriente Eterno. Que haga adopción de lubetones, confirmación de casamiento y sesiones magnas cívicas con la presencia de profanos para difundir el ideal masónico, y que respete la soberana decisión de la gran logia. Para ser un venerable no precisa tener un alto estatus. Precisa dejar fuera todas las vanidades. Que sea puente de unión entre las logias, los hermanos y los profanos. Que nunca sea parte de la discordia. Puede haber sido engañado, mas no puede nunca engañar. Debe saber perdonar y saber pedir perdón. Para ser un venerable maestro no precisa ser financieramente rico, mas no puede ser espiritualmente pobre. Precisa ser puro de sentimientos y debe tener como el más grande ideal de su vida la masonería. Debe prestar auxilio a los hermanos visitantes y hacer con ellos que se sientan como si estuvieran en sus propias logias. Para ser un venerable se necesita incentivar la presencia y los trabajos, esos trabajos de ayuda y solidaridad de las cuñadas y sobrinas, de todo el que pida una ayuda. Ocuparse por la educación profana y masónica de los sobrinos de hoy, y que deberían ser masones del mañana. Para ser un venerable no debe dar valor a los lujos, que guste más del encargo que de cargos y pompas, que desempeñe con abnegación y fidelidad todos los encargos de tan noble cargo, que al término de su mandato prefiera ser guardatemplo exterior en vez de pasado venerable maestro. Puede ser electo por la primera vez y si fuese reelecto, que no se quiera perpetuar en el poder. Para ser un venerable maestro tiene que imitar al apóstol Pedro, para que sean sus maestros pescadores de hombres en el mundo profano, de hombres libres y de buenas costumbres. Para ser un buen venerable maestro debe gustarle ser llamado hermano y que sienta en su corazón toda la vibración y plenitud de lo que es ser un verdadero hermano. Para ser un buen venerable maestro, que no viva preso de las leyendas e historias de la masonería del pasado, mas que escriba la más bella página de la masonería del presente. Para ser un buen venerable, que abrace, que sonríe, que llore o que enjuague nuestras lágrimas para que tengamos la inevitable certeza de que la masonería es la escalera de Jacob, que eleva al hombre de la piedra bruta a la presencia
de la mente cósmica universal. Y no se me puede olvidar añadir que para que todo esto ocurra, el venerable maestro necesita de cada miembro del taller en plena disposición, con ánimo de trabajar buscando la espiritualidad, que asistan en perfecta armonía. A esto le podríamos estar añadiendo características infinitamente, pero eso te lo dejo a ti, que viste el video hasta el final. Suscríbete a nuestro canal, regálame un like, toca la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba un nuevo video, comenta y comparte. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Gracias y hasta la próxima.